Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego. Si me podéis ir confirmando los asistentes al webinario del 30 de noviembre de 2018, que el audio y la imagen es idónea, comenzaremos este morning meeting. Buenos días, Ruperto, Juan de Dios también. Me confirma Rosa, Antonio, Sergio, Vladimir, José. Todo correcto, pues vamos a ir accediendo. Vamos a dejar un minuto. Juan me dice que perfecto. Vamos a ir accediendo en lo que se van uniendo los últimos asistentes a este morning meeting. Vemos en pantallas cotizando vamos a empezar por los homólogos europeos cotizando el día previo, la sesión previa a esa reunión del G20, ligeramente negativo. Vemos al DAX cotizando en los menos 0,60 porcentuales, al IBEX un poco menos rezagado en el 0,30. Muy pendientes, bueno, sobre todo en Europa, esa incertidumbre sobre lo que va a pasar en cuanto al Brexit, a la espera de que el Parlamento británico pues pueda ratificar el preacuerdo alcanzado con la Unión Europea. De plazo tenemos 3 semanas y bueno, el mejor escenario sería que se aprueben este acuerdo, aunque parece que la primera votación nos genere incertidumbre. También en Italia el gobierno pues puede acercar posturas con Bruselas, reducir el objetivo del déficit del 2,4 pues en torno al 2,1 para 2019 serían buenas noticias en el caso para las bolsas europeas. Y también pues bueno, en Europa pues datos de PMI, factureros y servicios pues con ligeros deterioros que puedan contraer, ¿no? Podamos ver menores márgenes para las próximas presentaciones de resultados en las compañías. En cuanto a América, bueno, sobre todo muy importante este fin de semana se va a llevar las reuniones del G20 entre Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de la economía china, que podían llegar a acuerdos acuerdos comerciales en cuanto a las distancias que hasta ahora estaban viendo los mercados entre ambas economías, ¿no? El, el escenario más positivo de la reunión del sábado puede ser que, pues bueno, la noticia de que se puedan congelar o reducir esas tarifas y en el lado negativo, bueno, en el escenario más negativo puede ser que las subidas puedan llevarse de esas tarifas pues del 10 al 25 o grabar, ¿no? Todas las importaciones chinas para mejorar su posicionamiento competitivo de Estados Unidos. Muy pendientes porque va a haber bastante volatilidad de cara a la primera sesión del lunes. También en Estados Unidos hacer hincapié pues, en que el T-Note baja, ¿no? Por encima del 3% la tasa de interés, donde Powell, el presidente, insinuó que la Fed podría pausar los aumentos de tipos de cara al próximo año si ve, ¿no? Síntomas de una desaceleración económica por los factores que están generando esa incertidumbre como es la guerra comercial. Y pues bueno, en cuanto a otros mercados del crudo también interesantes, donde digamos, se ha deteriorado el precio del petróleo, ha realizado un movimiento correctivo de más de un 30% en un mes y medio, y muy pendientes a la reunión de la OPEC que puede realizar un recorte adicional para frenar esas caídas del crudo
como luego analizaremos, están en cotas interesantes. Analizando, pues, desde un punto de vista técnico, vemos la cotización del Standard & Poor's en pantallas, velas diarias, tres sesiones encaminadas, una, dos, tres, cuatro sesiones alcistas. Hoy parecen corregir ligeramente a expensas de, digamos, de esa reunión. Muy importante, como vimos este movimiento de doble suelo, volvimos a testear máximos. Ahora podría ser un nuevo doble suelo en esta. Vamos a marcarlo. Todavía no se ha confirmado a nivel técnico. Para el caso del Standard & Poor's, en esta zona, de ver rupturas en esta zona, podemos volver a nuevos máximos, pero muy pendientes porque nos encontramos en un último ciclo expansivo de una economía americana que lleva creciendo 10 años y todos esos factores, tanto presiones salariales que pueden llevar mayores costes, como esas subidas de rentabilidad a la hora de financiarse las empresas, la guerra comercial puede provocar menores márgenes en las compañías y que el mercado confirme pues un cambio de tendencia. Muy pendientes entonces de ver perforaciones en esta zona de los 2.800, confirmaría ese doble suelo y posiblemente iríamos encaminados a esos 2.945 puntos. De tomar posiciones, pues bueno, este serían nuestras zonas de salida, ¿no? Ese posible doble suelo, ¿no? que podamos vivir en los mercados. De ver escenarios positivos, como decimos, de cara al G20, posiblemente ya superemos, nos confirme esa ruptura a esa zona de resistencias de los 2.818 puntos. Para el caso del Nasdaq, estructuras muy similares, activos muy correlacionados cotizando en los 6.895 puntos. Uno de los índices que mayor se ha agravado este movimiento correctivo que estamos viendo en los mercados debido pues, a que teníamos valoraciones altas en el índice Composite. En cuanto a los mercados del viejo continente, vemos el Eurostock testeando esa estructura alcista de mayor largo plazo. Su objetivo es soportar estos niveles de soporte del 38.2 de Fibonacci en la zona de los 3.000 puntos, y a partir de aquí, pues, de ver un desenlace positivo en el G20, podamos recuperar terreno en Europa. También ese posible doble suelo debemos esperar a confirmaciones de esa ruptura de los 3.250 puntos, ¿vale? Nos llevaría a ese escenario positivo, a esa ruptura de los 3.200 puntos, y a partir de ahí tenemos vía libre hasta esos 3.400 puntos en un posible último rally alcista en los mercados que muchos de los inversores están esperando. Para el caso del DAX, una estructura similar, soportando con un nuevo apoyo a esa tendencial de mayor largo plazo. Nuestro objetivo, como vemos aquí, lanzamos semana pasada, sería en primer lugar esa zona de los 11.700 puntos, que a partir de ahí, de ver perforaciones, confirmaría este doble suelo y sería una buena estructura
alcista con escenarios positivos para el caso del Dash, pero muy importante lo que se pueda obtener de esta reunión, porque si no, como colocamos aquí, debemos minimizar riesgos si vemos un cambio de esa estructura. Para el caso del IBEX, estructura de un canal bajista, varios apoyos tanto en la parte alta como en la parte baja del canal. Una vez superados, pues bueno, parece que podamos ir encaminados nuevamente a esos 9.500 puntos de cara pues al último mes de este 2018, perdón. El CAC francés, vamos a ir a un timing más lejano. Todos los activos muy correlacionados. También vamos a ir un poco más de largo plazo. No llegamos a ver a ese apoyo, a esa estructura. Un índice con mejor comportamiento y de ver recuperaciones y superar el caso del CAC, pues bueno, esa posible ruptura de este posible doble suelo, como venimos apuntando, la mayoría de los índices muy correlacionados están dibujando mismas estructuras. Debemos superar esos 5.164. Hoy parecen corregir a expensas de esta reunión. Bueno. El FTSE 100, posibles acuerdos entre Europa y Reino Unido serían lo que moverían darían solidez a este activo. Vamos a marcar en rojo aquí nuestra zona a vigilar. Y el italiano, uno de los índices que este movimiento correctivo, si trazamos Fibonacci desde su último impulso expansivo, testeando esa zona del 61.8, a partir de aquí posiblemente esos acuerdos entre Italia y Bruselas puedan recuperar terreno. Vamos a dejar un minuto si tenéis alguna cuestión, para cuestiones, si queréis redactar a través de... Vale. Me comenta... Vamos a responder alguna duda. Me comenta Vladimir que sí significa que los índices americanos, tanto el Eurostock, estarán en rango en los próximos movimientos hasta que no termine la reunión. Lo que venimos a decir es todo lo contrario. Vamos a ver, a partir de aquí parece que habrá un desenlace, se nos aclarará el camino, tanto para positivamente como si vemos esas noticias, ¿no?, de que se puedan enfriar, reducir esas tarifas, ¿no?, esos posibles acuerdos comerciales, pues los mercados volverán a su senda alcista de mayor largo plazo, y en el caso negativo pues continuaremos con este movimiento correctivo. En ese caso, hoy los mercados sí esperan. Me comenta Ruperto que si posible podríamos lanzar para estrategias de scalping de mayor corto plazo una estrategia bajista.
Vamos a ver la cotización. Bueno, pues nos queda poco recorrido bajista, como vemos aquí, sería tapar el gap producido. Este sería nuestro objetivo bajista. Estaríamos asumiendo bastante riesgo porque nuestra zona a salir sería esta zona de resistencia. Entonces, pues estamos asumiendo un binomio de rentabilidad riesgo bastante elevado para una estrategia de scalping. Vamos a pasar a otros mercados de commodities, como señalamos aquí, pues la corrección del crudo nos ha llevado a reducir en mes y medio a perder todas las ganancias, básicamente del año, ¿vale? Del año 2018 empezamos a cotizar cercano a esos 65 dólares el barril de crudo y hemos borrado todas esas ganancias que nos llevaron hasta los 85. ¿Posibles estrategias a plantear? Sería buscar una recuperación, un pullback como marcamos aquí. Casi llegamos a tocar ese nivel 50 y a partir de aquí pensamos en un pullback a esa estructura alcista. Para aquellos que estén iniciándose, pues bueno, podemos lanzar una ejecución instantánea directamente al mercado. Interesante porque quizá ya no veamos ese soporte cercano a los niveles 50 con esa reunión de la OPEP. Si queremos lanzar exactamente una orden condicional al nivel 50, esperar un poco, pues lo lanzaríamos cercano a los 57 dólares el barril. Nos colocaríamos un stop loss en esos 56,5 por debajo, porque de ver más correcciones podríamos irnos al 61,8 de Fibonacci de su último impulso, de su último movimiento correctivo. Y estaríamos, bueno, para esta cuenta que tenemos aquí hay que calcular el porcentaje, el nivel de riesgo que estamos asumiendo. Pues bueno, interesante es asumir riesgos de un 1%, un 2%, ¿vale? Como vemos aquí, podremos realizar 50 operaciones y al final las probabilidades, ¿no?, de tener un buen ratio, que para eso analizamos mercado, de mayor de un 50%, pues siempre nos generarán un balance positivo en nuestra cuenta de trading. Objetivos, ese 68,5, 68 dólares el barril, que nos generarían una rentabilidad para nuestra cuenta del 4%. Siempre estrategias ligeramente por encima de 2-1 en este caso. Este sería la estrategia a plantear en el caso del crudo. Directamente nos aparece aquí nuestra orden, que la podemos ir modificando, ¿no? Colocar el stop loss ligeramente por debajo del nivel 50 y nuestro take profit pues a ese movimiento de pullback a nuestra tendencia alcista.
Lo mismo para el Texas, soportando ese nivel 50 de Fibonacci y posiblemente, pues bueno, acuerdos, reducción, ¿no? De un recorte adicional de la OPEP que controla un tercio de la oferta del crudo, pues podamos realizar ese pullback a esa estructura también del crudo de referencia en Estados Unidos. El oro, activo refugio, movimiento correctivo que nos llevó a cotizar a los 11.061. A partir de aquí pensábamos en un movimiento impulsivo debido a la volatilidad de los mercados y su primer objetivo fue testeado el 38.2. Ahora buscaríamos objetivos más amplios o el nivel 50 en los $1.264 la onza de oro y objetivos más amplios esos 1.287. Activos como, vamos a ir a los últimos activos como son las divisas, pero antes indicar que bueno, básicamente hoy no tenemos catalizadores macroeconómicos, datos de PIB en la economía italiana, lo más importante, y sobre todo, como apuntábamos, esa reunión del G20 será lo más importante de cara al al día de hoy. Tasa de desempleo también en Europa. Vamos al Forex. Y vemos como el movimiento las subidas de tipos de la Fed han llevado al fortalecimiento del dólar, pasando de cotizar del 1,25 a este mínimo 61.8 del 1,12. Ese sería, digamos, nuestro objetivo que ya ha sido cumplido, ¿no? Ahora nos podemos mover en rango, el euro puede recuperar terreno si Powell, ¿no? De cara al próximo año pues ralentiza las subidas de tipos, pueda recuperar ese 1,17. Ese sería el objetivo más a corto plazo, se pueda mover en este rango de 1,17, 1,12 de cara a las próximas sesiones. La libra perdiendo terreno por esa incertidumbre del Brexit, llegó a cotizar en los 1,26. A partir de aquí, posibles acuerdos pueda recuperar algo de terreno a esa zona que marcamos del 1,33. Ese sería los rangos a vigilar, esa zona de 1,26, 1,36 para el caso de la libra con respecto al dólar. Y vemos como a corto plazo el T-Note, esa reducción del tipo de interés por debajo del 3%, está a corto plazo aumentando el precio del T-Note, aunque esas subidas por parte de la Fed hemos visto cómo han llevado a las subidas de tipos de interés y reducción del precio de los activos de renta fija. Vamos a dejar 2-3 minutos para el consultorio. Vale. Vale. Rosa me pregunta que qué operación haría para el Standard Poor's. Es un activo complejo a día de hoy, ¿no? Sobre todo antes de la reunión del G20, buscaría una estrategia más en otros activos como habíamos marcado, hemos lanzado en el crudo, pero la estrategia siempre al plantear, pues bueno,
para el caso del FTSE, digo, del Standard Poor's, sería una estrategia alcista, ¿vale? Pero siempre con un stop loss en esta zona de los 2.628 puntos, ¿vale? El lunes podemos amanecer con un gap, ¿no? De haber acuerdos, el gap sería alcista y de ver el escenario más negativo bajista. Entonces, tenemos que tener cuidado si colocamos un stop loss muy ceñido a estos niveles, porque se nos va a producir un gap y la operación, nuestro stop loss sería en el primer precio disponible en ese caso. Entonces, daría una orden condicionada siempre con un stop loss cercano a los 2.630 puntos, 2.600 puntos, mejor dicho, ese mínimo marcado aquí, y con objetivos de ver en un escenario positivo de perforar esa zona de resistencia que confirmaría nuestro doble suelo y buscar nuevos máximos, ¿vale? Es la estrategia a plantear. Esto ha sido todo en este morning. Si sois clientes, podéis consultar cualquier otra duda en ese caso a vuestros gestores de la firma. Desearos mucha suerte en vuestras inversiones y un buen fin de semana a todos. Nos vemos en próximas entregas. Un abrazo a todos.